Buenos días con todos, mi nombre es Ana Sevilla y vamos a hablar sobre el módulo 6 del curso de Historia Andina, modalidad en línea. Este módulo se titula ¿Cómo se formaron los estados nacionales en América Latina? En el módulo analizaremos las transformaciones producidas en América Latina después de la independencia y cómo se fueron gestando los estados nacionales en la región. Este fue un proceso enredado, que se fortaleció en función de la necesidad que sentían las élites criollas de autogobernarse. Es intrigante pensar en las estrategias que debieron tomar los denominados padres de la patria para regir territorios fragmentados, en medio del caos y la anarquía que dejaron las guerras de independencia. Si bien el proceso de estructuración de los estados-nación produjo importantes cambios sociopolíticos, se mantuvieron prácticamente intactas las relaciones de poder entre las distintas capas sociales. Estas relaciones fueron heredadas de la época colonial y las hemos estudiado en secciones anteriores del curso. Los criollos legitimaron su autoridad empleando tácticas muchas veces represivas, que aseguraron la presencia del aparato estatal en la mayoría de los espacios de la vida social. Es así que se extendió poco a poco un enorme aparato político, administrativo y judicial. Sigamos entonces. Ahora vamos a hablar de la resistencia contra Francia, las juntas de España y de América, o sea, los procesos de independencia. Ya hemos mencionado que el hecho que más afectó a las colonias y que sirvió como detonante para la causa de la independencia fue la invasión napoleónica a la península ibérica y todas las consecuencias que esta invasión acarrió. De esto hablamos en el módulo número 5, en el módulo anterior. En 1808 se organizaron juntas en las ciudades españolas para organizar la resistencia contra Francia. Este mismo año se creó la Junta Central de España y América, que gobernaría en ausencia del rey, y se exigieron juramentos de lealtad en todas las ciudades coloniales. En Quito, dicho juramento tuvo lugar el 23 de diciembre de 1808, en la hacienda del Marqués de Selvalegre, en Chillo. La nobleza quiteña habría preparado un plan de contingencia para el caso de que Napoleón intentase invadir las colonias. Las autoridades no miraron con buenos ojos estas iniciativas de los criollos, pues consideraron que las juntas americanas se justificaban en España, más no en las colonias americanas, por no estar amenazadas por el francés. Acusaron a los criollos de conspirar contra España, aprovechando su desventura y de utilizar como pretexto la máscara de Fernando VII. Pero a pesar de esta resistencia por parte de los españoles, se formaron juntas en ciudades como Caracas, Cartagena, Bogotá, Buenos Aires, Santiago, y ya no precisamente con el afán de conservar los derechos de Fernando VII. La derrota de Napoleón en Europa y el retorno de Fernando VII al trono español dio al traste con este proyecto modernizante. En cuanto volvió al poder, Fernando disolvió todas las resoluciones tomadas por las juntas y decretó que todo volvía al estado anterior de su exilio. Ahora vamos a hablar de la primera etapa de la independencia, entre 1810 y 1815. Un periodo denominado por los historiadores como las patrias bobas. Esta etapa de las patrias bobas fracasó en parte por las luchas fratricidas entre provincias que comenzaron casi de inmediato y que definitivamente debilitaron la causa de la independencia y postergaron por una década el triunfo de los patriotas. Pero también fracasó este primer intento porque Fernando VII envió una flota con 10,000 soldados al mando del general Morillo a recuperar sus colonias. Para 1816, la única colonia que permaneció libre era Buenos Aires. Hablamos de esto en el módulo anterior. Los porteños se dedicaron en adelante a hostigar a los pueblos de las costas del Pacífico español. Las luchas fratricidas que se dieron durante esta primera etapa, por ejemplo en Venezuela y en Nueva Granada,
convencieron a Bolívar de que estas colonias no podían gobernarse sino con un Estado fuerte y centralizado. Las constituciones de su autoría, escritas o influenciadas por Bolívar, que son la de Cúcuta en 1821 y la de Bolivia en 1826, postulaban un senado hereditario y una presidencia vitalicia, por lo cual Bolívar fue acusado de querer instalar una monarquía disfrazada. En la Carta de Jamaica, Bolívar, en respuesta a las inquietudes de un caballero inglés acerca del futuro de las colonias españolas, manifestó mucho pesimismo. Consideró que la falta de experiencia en autogobierno de estas colonias, al habernos tratado a España como hijos menores de edad, tornaría muy difícil el futuro de las nuevas repúblicas. Bolívar además se mostró contrario al sistema federal, por considerar justamente que carecía de las condiciones necesarias para poder poner en marcha dicho sistema. Así que esta es una descripción de la primera etapa de la independencia, 1810 a 1815. Y ahora vamos con una descripción de lo que fue la segunda etapa de la lucha por la independencia, entre 1816 y 1825. Bolívar debió intentar por 3 ocasiones liberar a Venezuela, antes de tener éxito en su empresa, y se exiló en Nueva Granada y las Antillas después de cada derrota. Las batallas de Carabobo y Boyacá, entre 1819 y 1821, sellaron la independencia de Venezuela y Nueva Granada. El ejército venezolano y neogranadino procedió a liberar a Quito, que se hallaba aún en manos españolas. La batalla de Pichincha en 1822, en cambio, selló la independencia de las provincias del interior de la Audiencia de Quito, que luego del fracaso de la Revolución de Quito de 1812, habían caído una vez más en poder del rey. El 9 de octubre de 1820 se había independizado Guayaquil sin derramamiento de sangre. En 1822, y eso es lo que está representado en esta pintura, en 1822 hubo un encuentro en Guayaquil entre el libertador del sur, José de San Martín, cuyo ejército había liberado ya a Chile, Alto Perú, Lima y Trujillo, y Bolívar. Si ustedes se han paseado por el malecón de Guayaquil, van a encontrar ahí un monumento importante justamente que hace alusión a este encuentro. San Martín abandonó la ciudad de Guayaquil inesperadamente y poco después se exiló en Europa, desencantado con las intrigas políticas del Perú. Bolívar, en cambio, decretó la anexión de la Audiencia de Quito a la Gran Colombia, bajo el nombre de Departamento del Sur. El ejército colombiano prosiguió hacia el Perú, en donde las batallas de Junín y Ayacucho en 1824 y 1825 sellaron la independencia de Sudamérica. La unión de la Gran Colombia duró aproximadamente una década. Desde 1827 Venezuela buscó separarse y en 1830, el mismo año de la muerte de Bolívar, se separó el Departamento del Sur, que adoptó el nombre de República del Ecuador. Así fracasó el gran sueño de Bolívar de crear los Estados Unidos de Sudamérica. Ahora hablemos un poco sobre los debates justamente sobre el proceso de la independencia, donde habían ideas de patriotismo y también de guerra civil. La independencia de las colonias españolas no pareció ser un proyecto maduro, gestado internamente por sus actores. De hecho, las élites americanas estaban desencantadas con la madre patria, como hemos visto en secciones anteriores, por todas las razones que ya hemos señalado. Sin duda hubo una generación patriota e idealista en extremo, dispuesta a sacrificarlo todo no solo por su patria chica, sino por América, demostrando una solidaridad continental que jamás se volvería a repetir. Por ejemplo, en Venezuela, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre y sobre todo Bolívar. En la Nueva Granada, Camilo Torres, Antonio Nariño. En la Audiencia de Quito, Carlos Montúfar, fusilado en Nueva Granada. Y los guayaquileños Olmedo y Rocafuerte. En Buenos Aires, Mariano Moreno, José de San Martín, entre tantos otros. Todos estos hombres mostraban
una idea de luchar más allá de sus patrias pequeñas. Pero la lucha por la independencia tuvo también el carácter de una guerra civil entre provincias hermanas. De ahí que muchos historiadores argumentan que los acontecimientos externos, por ejemplo la ocupación de España por los franceses y la prolongada prisión de la familia real en Bayona, fueron el detonante que aceleró desmesuradamente los acontecimientos. Pues de lo contrario, estas colonias hubieran permanecido más tiempo en poder de España, como fue el caso de Cuba y Puerto Rico, que además gozaron de estabilidad durante gran parte del siglo XIX. Y aquí entramos a un tema que va a ser parte central de este módulo, y son las discusiones sobre el Estado-Nación. El título que les he puesto es: en América Latina, la formación del Estado-Nación precedió a la formación de la nación. Veamos qué quiere decir esto. Se afirma también que, al contrario de lo que sucedió en Europa o en Estados Unidos, en América Latina la formación del Estado precedió a la formación de la nación, lo cual explicaría las frecuentes rupturas del orden constitucional, los regionalismos y muchos otros desórdenes que, como veremos más adelante, caracterizaron esta etapa de la historia de Latinoamérica. En Europa, si se ponen a pensar, el sentimiento, la percepción de ser una nación, de pertenecer a una misma comunidad, los franceses, los alemanes, los ingleses, ya estaba presente antes de que se establezcan los estados modernos. En Estados Unidos, por ejemplo, este mismo sentimiento de pertenencia a una comunidad permitió a los colonos desde Maine al norte hasta Georgia al sur concertar acciones para boicotear el consumo de té en protesta por medidas impuestas por los ingleses. O sea, el sentimiento de nación era muy fuerte. Y eso no pasaba en América del Sur. Entonces cabe hacer la pregunta: ¿cómo crear un Estado-nación moderno sin contar con las mayorías y cuando solamente un 5 o un 10% de la población sabía leer y escribir? Ese fue el gran desafío al que se enfrentaron los actores de la independencia. ¿Cómo fundar una nación ahí donde la población mayoritaria, indígena y mestiza, se hallaba sometida a relaciones casi feudales y atada a las haciendas? O ahí donde existía un sistema de castas étnico-estamental que ciertamente incluía a todos los estamentos, pero de manera vertical y jerarquizada. ¿Cómo crear un Estado-nación bajo este marco tan difícil y conflictivo? Ese fue el gran problema del siglo XIX en América Latina. Entonces, en este módulo número 6 vamos a tratar las ideas de Benedict Anderson y van a tener que hacer un trabajo alrededor del concepto de Anderson de la nación como una comunidad imaginada. Algunos autores, incluido Benedict Anderson, han identificado ciertos requisitos para que el Estado-nación moderno funcione. Recordemos que los primeros Estados-naciones modernos surgieron en América y no en Europa, como fueron Estados Unidos en 1776 y la República de Haití en 1804. Uno de los requisitos que señalan estos autores es precisamente contar con una población alfabetizada, pues si no tienes una población alfabetizada, ¿cómo difundir las nuevas ideas políticas? ¿Cómo crear una inédita comunidad imaginada? Esta es la noción de Anderson, ya no basada en una misma religión o en una misma lengua, en una misma identidad étnica, ni en ser vasallos de un paternal y bien amado rey, sino en una comunidad de ciudadanos. Eso es lo que está tratando de hacer el proyecto de nación. Hablemos un poco dentro del proceso de formación de las naciones sobre la importancia del mercado en la formación de las naciones. Algunos autores también señalan que el mercado se convierte en un eje fundamental en la formación de las naciones. Las relaciones mercantiles vinculan a compradores, vendedores y consumidores, aunque sean personas que jamás se conocerán cara a cara. Las relaciones de mercado homogenizan mediante el consumo de mercancías
y crean un sentido de pertenencia justamente a esa comunidad imaginada, que tiene un territorio, un gobierno central y una economía nacional, todo lo cual es el Estado-nación moderno. Veamos ahora una cita que les he puesto aquí. No en vano constatamos que desde su independencia en América Latina se han redactado 178 constituciones, de las cuales 20 han sido en Ecuador, ahí donde en Estados Unidos está vigente la misma constitución desde 1776. ¿Por qué creen que hay esa diferencia? Esa va a ser una de las preguntas que tratemos en esta sección del módulo. ¿Por qué ha habido tanta inestabilidad en América Latina? Y justamente hablemos, para concluir esta introducción, cuáles fueron los países con mayor estabilidad en la región. Tal vez es útil constatar que los países que tuvieron mayor estabilidad en la región durante este primer siglo de vida republicana fueron Cuba y Puerto Rico, que fueron colonias hasta 1898. Brasil, que se independizó como monarquía y se mantuvo como tal hasta 1889, año en que se estableció la República. Chile, cuyas élites eran hacendados exportadores de trigo en el Valle Central y por tanto compartían los mismos intereses. Chile gozó de tanta estabilidad que fue de los pocos países que tuvo una sola constitución entre 1830 y 1925. Y finalmente Costa Rica, cuya colonización fue más bien tardía comparada al resto de América española. Costa Rica fue colonizada en el siglo XVIII por inmigrantes que se asentaron como medianos propietarios dedicados al cultivo del café, a diferencia de los grandes propietarios de latifundios que caracterizaron al resto de las colonias y las nuevas repúblicas. Así que ahí tienen la lista de los países con mayor estabilidad en la región en el primer siglo de vida republicana. Y con eso concluimos esta corta introducción al módulo número 6. Espero que lo disfruten. Muchas gracias.